Vamos a dar comienzo a este retiro con esta meditación en este santo tiempo de la Cuaresma, tiempo propicio para meditar en la pasión del Señor. Dice San Alfonso María de Ligorio en la práctica de amor a Jesucristo, un librito que si han leído, pues siempre es bueno volver a releer, porque nos enseña cosas muy grandes, muy hermosas para nuestra vida de fe. Dice San Alfonso María de Ligorio, comenzando esta obra, que toda la santidad y la perfección del alma consiste en el amor a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro sumo bien, nuestro Redentor. La caridad es la que da unidad y consistencia a todas las virtudes que hacen al hombre perfecto. La vida religiosa, la vida consagrada, se concibe como el seguimiento de Jesucristo, nuestro Señor, en la perfección de la caridad, y esta es la santidad. Todo cristiano está llamado a la santidad, a esta perfección en la caridad, pero aquellos a los que Dios ha dado la vocación a consagrarse a Él por medio de los consejos evangélicos, esta exigencia es mayor y por tanto también, lógicamente, el mérito de gloria será más grande. ¿Y cómo llegar a esta contemplación, cómo llegar a este amor de Jesucristo? Bien sabemos que no es fácil. Lo experimentamos en nuestra propia vida. Muchas veces nuestra vida de fe es simplemente un acto intelectual de afirmación de unas verdades de fe aprendidas, recibidas por la predicación de los apóstoles, transmitidas por la Iglesia, que nos han enseñado desde niños. Pero queda simplemente muchas veces en el acto intelectual del asentimiento de la fe, sin llegar a la voluntad, sin llegar al corazón. Por tanto, necesitamos crecer en ese amor de Dios y necesitamos perfeccionar esa virtud teologal que Dios nos ha dado de la caridad. La ha infundido en nuestra alma el día de nuestro bautismo, pero lógicamente como don es también una responsabilidad nuestra el acrecentarla, ¿no? Hay alguna oración de la liturgia de los domingos donde se pide al Señor que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Uno de los medios más excelentes para alcanzar la caridad, el amor a Jesucristo, es meditar en su sagrada pasión. Sigue diciendo San Alfonso María de Ligorio. Porque la pasión de Jesucristo es la devoción de las devociones, la más útil, la más querida por Dios, la que más consuela a los pecadores y la que mejor inflama las almas amantes, ¿no? Porque ante el misterio de la pasión del Señor, donde vemos ese exceso de amor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, así encuadra el evangelista la última cena y con ello los sucesos de la pasión y muerte del Redentor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. En esa infinitud del amor de Cristo manifestado en la cruz, el alma se inflama, los pecadores encuentran consuelo y vemos ese plan de Dios y ese amor de Dios por la humanidad y por su Hijo, ¿no? Aquellas palabras que el Padre pronuncia en el misterio de la transfiguración: este es mi Hijo amado, mi predilecto, en quien me complazco, se pronuncian también en el momento de la pasión, en el momento de la cruz. En el silencio de Dios está esa manifestación del Padre: este es mi Hijo amado, mi predilecto, en quien me complazco. La pasión del Señor es el medio por el cual nos vienen todas las gracias. Nos ha obtenido la redención, la reconciliación con Dios. Nuestro Señor ha saldado la deuda de nuestro pecado y con ello nos viene la justificación. Que podamos vivir en gracia de Dios, que podamos tener la gracia de Dios. Mediante la pasión de nuestro Señor Jesucristo,
encontramos la esperanza del perdón, porque Él murió para perdonarnos nuestros pecados. Encontramos la fuerza en medio de las tentaciones y es un medio para encontrar, confiar en la salvación. Tantos trabajos pasaste, Señor, que no queden en balde, ¿no? Dice algo así la secuencia de difuntos dies irae, ¿no? Que tanto trabajo, que tantos sufrimientos como has pasado por mí, no queden, Señor, en balde. Ten misericordia de nosotros. San Buenaventura dice que no hay devoción más apta para santificar el alma que la meditación de la pasión del Señor. Y por eso los santos siempre estaban meditando en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino que es como un libro donde aprendemos continuamente y leemos el amor de Dios. Y pone esta anécdota de la vida de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís llegó de este modo, meditando la pasión, a ser un serafín. Los serafines son los ángeles, el coro de los ángeles, inflamados de amor, que ven a Dios cara a cara y le sirven solamente a Él. Le halló cierto día un caballero gimiendo y gritando, y preguntada la razón respondió: lloro los dolores e ignominias de mi Señor, y lo que más me hace llorar es que los hombres no se recuerdan de quien tanto padeció por ellos, ¿no? Aquello que él decía por las calles, el amor no es amado, ¿no? Me hace llorar más el que los hombres no se recuerdan de quien tanto padeció por ellos. Y a continuación redobló las lágrimas, hasta el extremo de que el caballero prorrumpió también en sollozos. Cuando el santo oía balar un corderillo o veía cualquier cosa que le renovara la memoria de los padecimientos de Cristo, se renovaban sus lágrimas y suspiros. En una de sus enfermedades hubo quien le insinuó que si quería le leyesen algún libro devoto y respondió: mi libro es Jesucristo crucificado, por lo que continuamente exhortaba a sus hermanos que pensaran siempre en la pasión de Jesucristo. Quien no se enamora de Dios, contemplando a Jesucristo crucificado, no se enamorará jamás. Quien no se enamora de Dios, contemplando a Cristo crucificado, no se enamorará jamás. Y entendemos cómo el mundo moderno tiene tanta aversión a la cruz. Por eso las han quitado de medio de los colegios, de los lugares públicos, quieren derribarlas, quieren apartarlas, porque esa cruz no está hablando de amor, nos está hablando de ese amor de Dios que ha dado su vida por nosotros. Y al hombre moderno, a este hombre ensoberbecido en su técnica, en su poder, en su economía, en sus medios, en su propio yo, le estorba la cruz. Bien, quisiera en esta mañana, queridas hermanas, pues invitarlas a contemplar la pasión del Señor. Y esa práctica habitual que tenemos los viernes, particularmente de Cuaresma, pero que es una práctica que se puede hacer durante todo el año, ¿no? Que es el rezo del Vía Crucis. No lo vamos a hacer, lógicamente, pero quisiera detenerme en alguna de sus estaciones para nosotros, desde nuestra condición, desde nuestra vocación, vernos en esa pasión del Señor y contemplarla. Y en la primera estación contemplamos a Cristo, condenado a muerte por Poncio Pilato. Finalmente, Poncio Pilato cede a la presión de las autoridades judías y condena a Jesucristo, aquel al que él mismo consideraba inocente, lo condena a ser crucificado. Cristo ha venido a dar su vida. Cristo ha venido al mundo a dar su vida. Él había declarado: nadie me la quita, yo la entrego. Jesucristo va a la pasión y va a la cruz libremente, de forma decidida, con toda voluntad, porque ha venido a pagar esa deuda de nuestro pecado, a reparar la ofensa
que los hombres con nuestro pecado habíamos hecho al Padre eterno. Viene a morir por nosotros, Él carga con nuestra culpa, Él carga con nuestro pecado. Desde una mirada simplemente humana, la sentencia de Pilatos, con toda la trama anterior por parte de los judíos, es una gran injusticia. Vemos en los evangelios, sobre todo en el Evangelio de San Juan, cómo la inquina por parte de las autoridades judías es constante durante esos 3 años de vida pública del Señor. Buscan en varios momentos, lo cercan como lobos rapaces, como leones hambrientos, buscan continuamente coger al Señor en un renuncio para desacreditarlo, para deshacerse de Él, ¿no? Ese momento, ¿no?, cuando quieren tirarlo de un precipicio, el Señor se escabulle. Tantos momentos en el Evangelio donde buscan la muerte de Jesucristo. Una gran injusticia, la de Pilato, por cobarde, por respeto humano, ¿no? Una gran injusticia como tantas que se han repetido a lo largo de la historia de los hombres, ¿no? De estos hombres que, olvidados de Dios, se convierten, como dijo el filósofo, en lobos para los mismos hombres, ¿no? El hombre es un lobo para los mismos hombres, ¿no? Cuando no hay moral, cuando no hay fe en Dios. Envidias, celos, rencores, respetos humanos, intereses mezquinos, maldad, todo se da cita para llevar a la muerte al Cordero inocente. Esta es una mirada desde nuestra perspectiva humana, pero necesitamos elevar nuestra mirada, mirar nuestra mirada ante tantas cosas de la vida cotidiana. Fijaos, el Señor con su Espíritu Santo ilumina nuestra inteligencia y da una luz nueva a nuestros ojos. Por medio del don de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, podemos ver las cosas no al modo humano, sino al modo divino. Estamos llamados a ser águilas, a volar muy alto y a ver desde arriba. Y en cambio, la mayoría de las veces no acabamos de ser gallinas que están continuamente picoteando en el suelo y no mirando más que para abajo. Jesús se entrega a la muerte. Él se entrega voluntariamente a la muerte. No escapa y podía hacerlo. No se defiende y podía defenderse. No busca excusa y en cambio podía excusarse. Jesucristo se entrega voluntariamente a la muerte. Podría haber cogido otro camino, podría haber llegado a un acuerdo con las autoridades, incluso podría haber hecho una revuelta con toda aquella multitud que le aclamó en la entrada a Jerusalén. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Jesucristo pudo también hacer una intervención milagrosa, como tantas otras que había hecho a lo largo de aquellos 3 años de vida pública, curando a ciegos, a cojos, a endemoniados, calmando las tempestades del mar, multiplicando panes, resucitando muertos. El Señor podría haber hecho un milagro, pero no quiso hacerlo. Él acepta la condena y lo hace con la serenidad del que sabe que está cumpliendo la voluntad de su Padre. Podríamos decir que él mismo se condena, no queriendo buscar escapatorias o salidas ante la muerte. Ante Pilato, aquel que tenía en sus manos el poder de decidir, yo para esto he nacido, le responde, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Queridas hermanas, al contemplar a Cristo condenado a muerte, les pregunto, ¿no son también ustedes unas condenadas a muerte? Cuando dejaron sus padres, sus hermanos, su casa, su tierra, cuando despreciaron formar una familia, tener un puesto en la sociedad, buscar una vida más fácil, ¿no escogieron ustedes también voluntariamente con Cristo la muerte, la condena, la cruz? Fijaos, esto se refleja en la vida consagrada,
mediante esa clausura que incluso en la vida activa debe haber dentro de las propias casas, en la costumbre de muchas congregaciones de cambiar el nombre del siglo y el nombre de la vida religiosa. Habíamos muerto al mundo y tenemos un nuevo nombre que nos ha dado en el mundo de la gracia, en el mundo de la religión. El mismo hábito religioso con el que la mayoría de las congregaciones se revisten manifestaba esta idea de la mortaja, de ese hábito que nos recordaba que éramos muertos al mundo y ya no andábamos con las vanidades del vestido ni del peinado, sino de la consagración a Dios nuestro Señor. Se ve en el alma consagrada esta sentencia a muerte. No es distinta de aquella profesión que hicieron nuestros padres en nuestro nombre el día de nuestro bautismo y que nosotros renovamos tantas veces. Aquella profesión donde, renunciando a Satanás, al mundo y a las vanidades, hicimos profesión de fe en la Trinidad. La vida religiosa viene a ser una renovación de aquella primera vocación que es el bautismo. Pero fijaos, incluso en la misma Iglesia, personas de fe, de vida cristiana, no entienden la vida consagrada. La ven como una locura, la ven como un escándalo, como una pérdida, como una desgracia. Con lo que vale esta chica, pero ¿qué ha hecho? Con lo guapa que es, con el futuro que podía esperarle. No entienden la vida religiosa. ¿Qué hacen encerradas ahí? Pero en definitiva es el misterio que el apóstol San Pablo expresa acerca de la vocación cristiana. Consideraos muertos al mundo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué claro lo tenían los primeros cristianos, qué claro lo han tenido los santos. La religiosa, en la profesión religiosa, se sentencia a muerte, se condena a la cruz, pero de forma consciente y libre. Es el camino que yo he escogido, que he respondiendo a la llamada de Dios. Soy consciente de ello y libremente me entrego. Lo hago no por motivos humanos, sino por amor. Amor con amor se paga y quiero corresponder así al que tanto me ha amado. Y lo hace con el deseo de aspirar a la perfección, a la unión con Dios nuestro Señor. En este paso de la pasión, en la sentencia de Pilatos, en la condena a muerte, hemos de dar gracias a Cristo por su amor y su voluntad de entregarse por nosotros, cuando nosotros éramos enemigos suyos por el pecado. Hemos de dar gracias al Señor por nuestra vocación a la vida consagrada, por nuestro instituto que nos ha recibido en su seno para llevarnos a la perfección y a la unión con Cristo. Y hemos de pedir el verdadero deseo, solo Jesús y nada del mundo. Fijaos como lo decía vuestra fundadora, vuestra madre, la beata María Dolores Sopeña. No tengo ni comodidades que renunciar por tu amor, ni riquezas que ofrecerte, ni nada que darte. No tengo nada más que mi persona que ofrecerte para tu servicio. Te ofrezco amor por amor, sacrificio por sacrificio, vida por vida. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. Detengámonos en este paso. Imaginémonos la escena en la que pusieron sobre los hombros de nuestro Redentor ese cuerpo totalmente lacerado, abierto todo su cuerpo hecho una llaga que no dejaba de derramar sangre,
una escena espantosa, horrorosa, espeluznante. Falta de la mínima compasión ante el sufrimiento de una persona. Lo había profetizado así Isaías: despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro, menospreciado, estimado en nada. La cena nos hace apartar la vista del horror. ¿Ante quién se vuelve el rostro? Pero esto es una mirada simplemente humana, desde aquí abajo. Elevémonos como las águilas. ¿Cómo vivió Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, este momento de cargar la cruz? Me imagino a Cristo nuestro Señor como el novio, el día de la boda, que se atrevía para encontrarse con su amada, para pronunciar ese sí para toda la vida. En este caso, ese sí que pronunció el Esposo Divino para toda la eternidad. Jesucristo, cargando con la cruz, va a las bodas con su esposa, la Iglesia, con su esposa, cada una de las almas. Vemos a Cristo lleno de sangre, con la ropa manchada, sus cabellos todos ensangrentados, la cara desfigurada, cogiendo la cruz, besándola. Y tenemos que exclamar con el salmista: eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada valiente, es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del Rey. A este Cristo que carga con el suplicio de la cruz, besando, abrazando esa cruz, desde la que enviará esos dardos divinos, esas flechas, a la inteligencia y al corazón de los hombres, que convertirán a los pecadores más empedernidos, a los corazones más endurecidos, esas flechas de amor que le pedimos al Señor, como el más bello de los hombres, que hieran nuestro corazón y que nos hagan amarle, elevarnos a ese amor. No recogen los evangelios palabras de Jesús en ese momento, pero bien pudo decir aquellas palabras que había dicho por el profeta: yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor tu Dios. O aquellas otras del profeta Isaías: en un arranque de furor te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Este es Cristo, cargando con la cruz, va a las bodas y espera a su esposa, la Iglesia, a su esposa, cada una de nuestras almas. Y cuando abraza la religiosa su cruz, la cruz de su amado, el día de su profesión. Era una costumbre también en muchas órdenes el vestirse en ese día con los atavíos de una novia, como se tiene costumbre en el mundo.
Era un desposorio con el crucificado. Así lo describe la continuación del Salmo 44. Escucha, hija mía, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza, póstrate ante él que él es tu Señor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el Rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras, las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. La religiosa toma su cruz, la cruz de su esposo, el regalo que él le entrega, la señal, la alianza de su amor. Y define la cruz San Juan de la cruz diciendo: la cruz es un determinarse de veras a querer hallar y llevar trabajos, los que hagan falta, en todas las cosas por Dios. Y en todas ellas se hallará gran alivio y suavidad para andar este camino así, desnudo de todo, sin querer nada. La cruz es un determinarse de veras a querer hallar y llevar trabajos, lo que se hagan falta, en todas las cosas por Dios. Y en todas ellas se hallará gran alivio y suavidad para andar ese camino, así desnudo de todo, sin querer nada. Veo en la cruz que toma Jesús y que la esposa suya, el alma consagrada, la religiosa, ha de tomar en el voto de la obediencia. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo y pasó como uno de tantos. Y actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Hasta someterse. El voto de la obediencia. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. San Benito resume en el voto de obediencia todo el misterio y fundamento de la consagración a Dios, porque se renuncia a uno mismo y con ello se renuncia a todo. El voto de castidad y el voto de pobreza se engloban en la mentalidad de la regla benedictina dentro del mismo voto de la obediencia. Por la castidad renunciamos a los afectos, al uso de nuestro cuerpo. Por la pobreza, a los bienes materiales. Pero por la obediencia renunciamos a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad. Comienza así la regla de San Benito. Escucha, hijo, los preceptos del Maestro, e inclina el oído de tu corazón. Recibe con gusto el consejo de un Padre piadoso y cúmplelo verdaderamente. Así volverás por el trabajo de la obediencia a aquel a quien te habías alejado por la desidia de la desobediencia. Mi palabra se dirige ahora a ti, a quien quiera que seas, que renuncias a tus propias voluntades y tomas las preclaras y fortísimas armas de la obediencia para militar por Cristo Señor, verdadero Rey. Contemplemos en esta escena, en esta segunda estación, al esposo cargando con su cruz, a la esposa que sale a su encuentro y toma también la cruz de su esposo. Y así lo expresa Santa Catalina. Abraza a Jesús crucificado, alzando hacia él la mirada de tu deseo. Considera el ardiente amor por ti que ha llevado a Jesús a derramar sangre de cada poro de su cuerpo. Abraza a Jesús crucificado, amante y amado, y en él encontrarás la vida verdadera, porque es Dios que se ha hecho hombre. Arda tu corazón y tu alma por el fuego de amor obtenido de Jesús clavado en su cruz.
Debes entonces transformarte en amor, mirando al amor de Dios que tanto te ha amado, no porque tuviera ninguna obligación para contigo, sino por pura donación, empujado solo por su inefable amor. No tendrás otro deseo que el de seguir a Jesús. Como embriagada por el amor, no te darás ya cuenta de si te encuentras sola o en compañía. No te preocupes por nada, solo de encontrar a Jesús y caminar tras Él. Y así lo expresaba la beata María Dolores. Mi Jesús amor, dame amor, más amor, y soy rica y nada más deseo. Al contemplar esta escena, este paso de la pasión del Señor, este voto de obediencia al que nos hemos sujeto, ponemos como en una hoguera todas esas rebeldías de nuestro hombre viejo que nos llevan a realizar nuestra propia voluntad, a rebelarnos contra las disposiciones de los superiores, a querer saltarnos la regla, a querer que los otros sean como yo quiero que sean. Lo ponemos en ese horno de caridad de Cristo, donde aprendemos la obediencia, pues Él, siendo Dios, se sometió a la muerte y muerte de cruz. Damos unos pasos más adelante y nos encontramos en el sexto paso, en la estación de la Verónica. Esa mujer Verónica, dicen los exegetas protestantizados, que no existió porque no aparece en la Biblia. Menudo criterio, ¿no? Y los más piadosos, los menos atrevidos, ven en esta mujer, la Verónica, y ya no se meten si existió o no existió, la tipología de la persona que no se deja llevar por los respetos humanos. Pero en esta escena yo no veo tanto la compasión de la mujer ante aquel hombre ensangrentado cuyo rostro estaba bañado en sangre. No veo en esta mujer la valentía en salir en medio de la turba para realizar una obra de misericordia con aquel que pasó por el mundo haciendo el bien. Tampoco quiero detenerme en el agradecimiento de Cristo al dejar su imagen impresa en el lienzo, pero sobre todo en el corazón de aquella mujer. A este agradecimiento de Cristo que Él prometió recompensar hasta un vaso de agua que diésemos por su amor. En la Verónica yo veo el corazón del hombre. Este corazón del hombre sediento de Dios, y en esa sed de Dios, sediento de felicidad, de amor, de eternidad, de sentido. Veo al patriarca Abraham, sin descendencia y sin tierra, con ese único anhelo de tener un hijo, el hijo de la promesa, de tener una tierra, la tierra prometida. Veo en la Verónica a aquella cierva de la que habla el salmista, esa cierva que busca corrientes de agua, que es imagen del alma que busca a Dios. Esta alma nuestra que tiene sed del Dios vivo, y que se pregunta ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Y mientras tanto en su búsqueda por el peregrinar de este mundo, las lágrimas son su alimento día y noche, mientras los que no creen, los que le rodean, le preguntan ¿dónde está tu Dios? Veo en esa mujer, la Verónica, a aquella otra de Samaria, que junto al pozo es reclamada por el Señor para que le dé de beber, aquella que era la que realmente tenía sed. Veo a la adúltera
y con ella a tantos otros que se entregan al pecado de la carne, profanando su cuerpo en búsqueda de migajas de afecto que nunca sacian y que producen mayor insatisfacción. Aquellos que, sin recibir ese afecto que buscan, tienen la pesadumbre de haber perdido su inocencia. Veo en la Verónica a aquella mujer de Magdala, de la que el Señor había sacado 7 demonios y que busca ansiosamente en la mañana de resurrección a su Señor. Veo en esa Verónica a San Agustín, a ese Agustín que dando vueltas y tumbos de un lado para otro, buscando aquello que su corazón reclamaba, llega a expresar esa sentencia tan conocida. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que te encuentren. Y su corazón no descansaba, y él buscaba ansiosamente, no encontrándolo donde lo buscaba, porque buscaba mal, hasta que final lo encontró dentro de sí mismo. Tarde te amé, dice el obispo de Hipona, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por de fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Solo en Jesús tenemos nuestra felicidad. El corazón del hombre ha sido creado por Dios y por tanto solamente Dios puede satisfacerlo. El corazón del hombre es tan vasto, tan amplio en sus deseos que ninguna criatura de este mundo puede satisfacerlo. Los santos conocían bien esta verdad y por eso su corazón no estaba en los bienes de este mundo, ni buscaban su felicidad y su gozo en las vanidades y en los placeres, sino en Jesucristo, el manantial que puede saciar su sed por toda la eternidad. Él es la fuente de los elegidos, el objeto verdadero y dichoso de la bienaventuranza. He aquí, en Jesucristo, la fuente de la verdadera alegría y de los gozos sobrenaturales. Solamente Él puede colmar el corazón de los hombres, como lo hizo con los santos. Pero tal alegría y tal gozo son consecuencia del amor, y cuanto más se saborean, más se ama. Que Jesús sea, pues, el gran objeto de nuestro amor. Y Él no está lejos, Él está muy cerca, Él está con nosotros, entre nosotros. Está aquí, en el sacramento del altar, en la Eucaristía, donde podemos unirnos con Él mediante la unión de mente, corazón y cuerpo a través de la Sagrada Comunión. Si fuéramos conscientes de esta presencia del Señor en medio de nosotros y del gran medio que tenemos, porque es un horno ardiente, que quien se acerca y se alimenta de él se llena de calor y se inflama de caridad, veríamos como nada de este mundo nos satisface y como solamente Él es quien nos llena. Podríamos decir con San Pablo, todo lo estimo basura comparado con el conocimiento, con la posesión, con la cercanía de mi Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Fijaos que si no experimentamos esta alegría
Al tener tan cerca a Jesús y al recibirle en la Sagrada Comunión, el problema no está en Él. Él es siempre fuente que no se equivoca, que no falla. Es medio siempre eficaz. El problema está en nuestra parte, que no sabemos conocer, que no sabemos aprovechar, que estamos tibios y fríos por nuestro apego a las criaturas. En esa Verónica, en ese ir a Jesús de esta mujer en medio de las turbas, veo el voto de la castidad y de la virginidad que la religiosa profesa el día de su consagración, donde hace entrega de la integridad de su cuerpo y de la totalidad de su corazón, renunciando a formar una familia, renunciando a la maternidad y renunciando a los afectos de las criaturas. Vemos en este voto de castidad el deseo de Cristo de entregarse a una sola mujer, a su Iglesia, al alma de cada bautizado, con un amor único, total y exclusivo. Dice el Papa Pío XII en la encíclica Sacra Virginitas acerca del voto de castidad y virginidad: un consejo del Señor es lo que nos mueve a abrazar la castidad perfecta, por ser un medio capaz de conducir con mayor seguridad y facilidad a quienes le ha sido concedido, alcanzar el término de sus anhelos, la perfección evangélica y el reino de los cielos. Por lo cual, como dice San Ambrosio, la castidad se propone, no se impone. La virginidad es una virtud difícil. Para alcanzarla no basta un firme y expreso propósito de renunciar absolutamente y perpetuamente a los deleites legítimos del matrimonio. Es también necesario refrenar y moderar los rebeldes movimientos del cuerpo y del corazón con una continua y vigilante lucha, huir de los atractivos del mundo y superar los asaltos del demonio. Es una vigilancia continua. Y os digo, más que del cuerpo, del corazón, de este corazón nuestro, que tan fácilmente se apega a las criaturas. Por eso decía San Crisóstomo que la raíz y los frutos de la virginidad es una vida crucificada. Estamos siguiendo al Cordero Inmaculado, al crucificado. Y en medio de la virginidad vemos esta vida crucificada, esta rosa entre espinas. La virginidad, dice San Ambrosio, es como un sacrificio. Y la Virgen, el alma consagrada, es hostia de pureza y víctima de castidad. Por eso los santos padres comparaban la virginidad al martirio, donde falta la persecución, pero donde ofrecemos nuestro cuello al hierro, dando muerte con la espada del Espíritu a los deseos carnales del alma. Por tanto, la castidad, la virginidad consagrada, exige almas fuertes y nobles, preparadas a luchar y vencer por el reino de los cielos. En este paso, en esta sexta estación, damos gracias a Jesús por su amor, por su elección hacia nosotros, por habernos llamado a consagrarnos totalmente a Él, por este amor de predilección por mí. Me amó y se entregó por mí. Pero también avergonzados, reconocemos, confesamos que tantas veces nos hemos atado a las criaturas y a los afectos, que tantas veces nuestro corazón no ha sido todo del Señor, sino que hemos querido compartirlo con las criaturas. Este espíritu de la Verónica es el espíritu de la Madre María Dolores.
que no piense, dice, que no piense, que no respire, que no lata mi corazón si no es por ti, si no es en ti, si no es para ti. Enséñame, Jesús, a enamorarme cada vez más de ti, para que sepa hacer locuras, locuras de amor divino. Jesucristo sigue hacia el Calvario y, llegado al monte de la oblación, es despojado de sus vestiduras. Nos detenemos en esta 10ª estación, el expolio. Jesús despojado de sus ropas y puesto en vergüenza delante del populacho. Contemplamos con estupor la miseria, mezquindad de aquellos soldados al repartirse los despojos de un condenado a muerte. Qué bajo, qué bajeza podemos llegar los hombres cuando, olvidados de Dios, vivimos sin piedad y sin moral, llegándonos a aprovechar de la desgracia de un condenado a muerte. Pero quiero ver aquí a Cristo desde su corazón, desde su interior, mirar desde Él, sentir desde Él, conocer los sentimientos de su corazón. A este que entra en el mundo despojándose. Cristo entra en el mundo, siendo de condición divina, no hizo alarde, dice la palabra de Dios, de su categoría de Dios. Aquel que era Dios y es adorado por los ángeles del cielo, entra en el mundo en el silencio, en la noche, en la oscuridad y el rechazo de los hombres. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No hubo morada para él, no hubo posada para el Hijo de Dios. Resume San Bernardo que Cristo nació pobre, vivió más pobre y murió paupérrimo. Toda la vida de Cristo es un misterio de pobreza. Amaba tanto la pobreza que la escogió para sí, la escogió para su madre y para su padre virginal, la escogió para sus discípulos. Él no tiene dónde reclinar la cabeza. Vive de limosna, pide asilo para comer y para dormir. Nada tiene. 3 años de ministerio público, despojándose de sí, como esa flor hermosa que se deshoja, entregándose el anuncio del reino, despojado incluso de sus derechos en la pasión, de la defensa que se debe dar a todo acusado. En el cenáculo se despoja de su cuerpo y de su sangre, dándoselo sacramentalmente a sus apóstoles. Despojo que durará hasta el final de los tiempos, pues cada día sobre nuestros altares Cristo sigue despojándose de su cuerpo y de su sangre para ser nuestro alimento y nuestra bebida. Se despojó en la cruz hasta de aquello que era más querido que su propia vida, que era su Madre Santísima, entregándonosla en la persona de San Juan a cada uno de los bautizados. Se despojó totalmente, hasta de la última gota de sangre, cuando, traspasado por la lanza del soldado, derramó lo último que le quedaba, sangre y agua. Y en esta escena del despojo de Cristo, veo yo a la hermana, veo yo a la religiosa, al alma consagrada. Ha hecho voto de pobreza con Cristo pobre. El 3er grado de humildad de San Ignacio, escoger la pobreza con Cristo pobre. Escoger el expolio con Cristo expoliado. Escoger el despojo con Cristo despojado. Todo lo estimo basura comparado con Cristo. En la pobreza tenemos a aquella que pudo llamarse dama de la pobreza, Santa Clara.
Y así ensalza ella este voto y esta virtud que debía ser tan amada por cada uno de nosotros. Dice Santa Clara en una de sus cartas: «Oh bienaventurada pobreza, que da riquezas eternas a quienes la aman y abrazan. Oh santa pobreza, que a los que la poseen y desean les es prometido por Dios el reino de los cielos, y les son ofrecidas sin duda alguna hasta la eterna gloria y la vida bienaventurada. Oh piadosa pobreza, a la que el Señor Jesucristo se dignó abrazar con preferencia sobre todas las cosas. Él que regía cielo y tierra, que además lo dijo y las cosas fueron hechas. Pues las zorras, dice él, tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, no tiene donde reclinar la cabeza, sino que inclinada la cabeza entregó el Espíritu. Por consiguiente, si tan grande y tan importante Señor, al venir al seno de la Virgen quiso aparecer en el mundo, despreciado, indigente y pobre, para que los hombres que eran paupérrimos e indigentes y que sufrían una indigencia extrema de alimento celestial, se hicieran en él ricos mediante la posesión del reino de los cielos. Saltad de gozo y alegraos muchísimo, colmada de inmenso gozo y alegría espiritual, porque por haber preferido vos el desprecio del siglo a los honores, la pobreza a las riquezas temporales, y guardar los tesoros en el cielo antes que en la tierra, allá donde ni la herrumbre las corree, ni los come la polilla, ni los ladrones los desentierran y roban, vuestra recompensa será copiosísima en el cielo. Y habéis merecido dignamente ser llamada esposa, hermana y madre del Hijo del Altísimo Padre y de la gloriosa Virgen. Donde aprendió Santa Clara la magnitud, la grandeza, la altísima pobreza de su hermano, del pobrecillo de Asís, que decía: la santa pobreza confunde a la codicia y la avaricia, a los cuidados de este siglo. En este paso damos al Señor gracias por habernos llamado a seguirle en el camino de la pobreza y habernos liberado de la solicitud de las cosas del mundo. Imitémosle cada día, despojándonos no solamente de las cosas materiales, sino despojándonos nosotros mismos y entregándonos al ejemplo que Él nos ha dado. Y Jesús finalmente es clavado en la cruz. Esa cruz que, dirá el apóstol San Pablo, es escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Suplicio de bandidos y asesinos que ha sido reservado al bienhechor de los hombres. Ese cuerpo de Cristo tendido sobre la cruz y últimamente maltratado, clavado con fiereza, atado al madero, elevado sobre el Calvario. Y veo en esta escena la vida fraterna de toda religiosa, llamada a vivir en comunidad con sus hermanas para alcanzar el cielo, como ese séquito de vírgenes que aguardan la llegada del esposo con sus lámparas encendidas. Vida fraterna que es antesala del cielo, expresada en el Salmo: «Ecce quam bonum e quam jucundum». Qué hermoso, qué delicia, qué gusto el vivir los hermanos unidos. Es la cara de una moneda con otra cara, que es esa continua escuela de ejercitación que se nos da en los hermanos y que es la expresión de la convivencia y del amor fraterno. Una escuela de ejercitación que San Juan de la Cruz recordaba en esos avisos a un religioso tan importante que nos une al misterio de la pasión. Le conviene muy de veras poner en su corazón esta verdad, y es que no ha venido a otra cosa al convento sino para que le labren
y ejerciten en la virtud, y que es como la piedra, que la han de pulir y labrar antes que la sienten en el edificio. Y así ha de entender que todos los que están en el convento no son más que oficiales que tiene Dios allí puestos para que solamente le labren y pulan en mortificación, y que unos lo habrán de labrar con la palabra, diciéndole lo que no quieren oír, otros con la obra, haciendo contra él lo que no quisiera sufrir, otros con la condición, siéndole molestos y pesados en sí y en su manera de proceder, otros con los pensamientos, sintiendo en ellos o pensando en ellos que no le estiman ni aman. Y todas estas mortificaciones y molestias deben sufrir con paciencia interior, callando por amor de Dios, entendiendo que no vino a la religión para otra cosa, sino para que lo labrasen así y fuese digno del cielo. Que si para esto no fuera, no había para qué venir a la religión, sino estarse en el mundo, buscando su consuelo, su honra, su crédito y sus anchuras. Y Jesús muere en la cruz. Termino. 3 horas de agonía y Jesús expira. Finalmente su corazón es abierto, traspasado, para que nosotros podamos entrar en él. Y quisiera ver en esta escena de la pasión del Señor, ante la cual hemos de guardar silencio y arrodillarnos, como hace la liturgia en el Viernes Santo y el Domingo de Ramos en la lectura de la Pasión. Quisiera ver en esta escena de Cristo atado, crucificado y muerto en la cruz, a esta religiosa anciana, con sus enfermedades, con sus achaques, imposibilitada ya para el apostolado, limitada por la edad y por la salud. Y pregunto, ¿qué podía hacer Jesús ya en la cruz? Nada. ¿Pero qué hacía Jesús en la cruz? Todo. Amar y sufrir. ¿Qué puede hacer la religiosa ahora en este estado de ancianidad, de imposibilidad, de no poder llegar al apostolado? Nada. ¿Qué debe hacer la religiosa? Como su esposo, como su amado, amar y sufrir. 7 palabras dijo Cristo en la cruz. Y 7 palabras ha de pronunciar también la religiosa, en su ancianidad, en su imposibilidad, en su silla de ruedas y en sus impedimentos de salud, en sus dolores y sufrimientos, ya sean corporales, ya sean del alma. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así la religiosa ha de orar, interceder, pedir por la conversión de los pecadores, por las necesidades del mundo, por la Iglesia, como aquel viejo patriarca Abraham que intercedió ante la destrucción de la ciudad de Sodoma. Es el misterio de la intercesión, de esa maternidad espiritual de la religiosa sobre las almas, de ese poder que Dios ha dado a la oración, de esa vocación a redimir con Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la religiosa, ya cercana a la hora de la muerte, no ha de temer, sino ha de desear ansiosamente que el Señor se acuerde de ella y la lleve a su paraíso. Ha de anhelar el cielo, ha de anhelar la gloria de Dios, ha de estar deseosa de esa unión última con su esposo que durará toda la eternidad. Prepararnos para ese encuentro, ataviar nuestra alma para encontrarnos con aquel que nos ha amado, que nos ama y que nos amará por toda la eternidad. No temamos la muerte,
sino tengamos el santo deseo de la muerte, porque Él nos dará el paso a amar al Señor por siempre. Y si algo nos lleve a rechazarlo, sea el poder sufrir y amar más a Jesús en este mundo, para alcanzar mayor mérito, para llegar a mayor gloria. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Acoger a María como Juan, madre tiernísima. Y ustedes, como madres espirituales, en esa maternidad espiritual de cada religiosa, cuidar de sus hermanos, de aquellos que están cerca, de aquellos que están lejos, en ese corazón magnánimo, en ese corazón inmenso de la religiosa donde caben todos, ricos y pobres, cercanos y alejados, pecadores y santos. Y como Juan, rezar muchos rosarios, porque María está muy cerca de nosotros. Tantas horas, tanto tiempo, aprovechémoslo con el rezo del rosario, esta devoción tan hermosa de la Virgen, que es tan querida por el cielo y que tantas gracias nos promete. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuarta palabra. Y hay tristeza, y hay momentos de tentación, y hay dolores, y hay incomprensiones por parte de los hermanos. Pero todo ello ha de vivirse un acto de confianza en los brazos del Padre. Así lo decía vuestra fundadora. Yo me arrojo con mis penas, alegrías, deseos, aspiraciones en el seno de tu amor. Arrojada quedo completamente en tus brazos paternales y dispuesta a no negarte nada de cuanto me pidas. Heme aquí, Padre amado, en tus brazos estoy. Y tengo sed, dice Cristo en la cruz, sed de Dios para nosotros, sed de almas. Así lo decía el hermoso lema de San Juan Bosco. Da mihi animas cetera tole, dame almas y llévate lo demás. Consumado está. Con Cristo en la última hora, que nosotros podamos también morir diciendo, todo está cumplido, la obra está consumada, he llegado al fin de la carrera, he cumplido con el encargo. Y esto muy concretamente ante las obligaciones que nos impusimos el día de nuestra consagración, de la regularidad y los votos, incluso dentro de la pobreza y limitación de que ahora ya no puedo, ya no sé, ya no me acuerdo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el deseo de todo cristiano, de toda alma amante, morir en los brazos del Padre, pronunciando los nombres de Jesús y de María. Este tiempo de Cuaresma nos invita a recordar, a vivir, a meditar más la pasión. Pero como he dicho al principio, hemos de meditarla todos los días, porque todos los días se revive, se renueva esa pasión en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa, donde Cristo, de forma sacramental, bajo las apariencias de pan y de vino, por medio de su sacerdote, renueva su sacrificio por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Aquí también, en el altar, cada uno de ustedes, cada vez que participan en la Santa Misa y se unen a su amado en la comunión, renueven su condena a muerte, sus votos de obediencia, castidad y obediencia, su entrega en la vida fraterna y en la vida de apostolado. Que así sea.